Gracias al Señor nuestro Dios una vez más por su redención. ¿Quiénes pueden decir gracias Jesús, gracias mi Jesús por la redención, ¿verdad? Por la salvación, por ahora poder nosotros entrar ante la presencia de nuestro gran Dios verdadero y entrar en esa confianza que se nos da, siendo ya redimidos, siendo lavados por la sangre del Cordero. Aleluya. Hay un tema que es precioso y que se menciona varias veces, sobre todo en el libro de Salmos, donde nosotros conocemos esa expresión: cambiaré vuestro lamento en baile. Y esta expresión la trae también el profeta Jeremías, más de él dice: cambiaré vuestro lamento en gozo. Y esto hace referencia al tiempo en el que el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Cuando el gran rey, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia y de todo ese imperio grande, finalmente llegó hasta el colmo las majaderías del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y fue y tomó cautivo todo el pueblo y destruyó el templo. Y al destruir el templo, que era el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel, ellos inmediatamente sintieron que Dios les había abandonado. Pero esto ya había sido traído en palabra, y vez tras vez: ustedes me han abandonado, ustedes se han ido a buscar otros caminos, por tanto yo los entregaré. Pero el profeta Jeremías dice claramente: no será para siempre. Estaréis 70 años cautivos, y después de esto volveréis, y será restaurada el templo y la ciudad. Pero cuando ellos fueron llevados cautivos, cuenta la historia, no la Biblia, ustedes no lo van a encontrar en la Biblia, pero en la historia, sobre todo de Josefo, habla acerca del pueblo de Dios que iba caminando, y mientras ellos iban caminando cautivos, iban colgando en los árboles sus instrumentos musicales, panderos, arpas y todo tipo de instrumentos, porque el gozo había sido tan profundo que había llegado hasta sus huesos. Atrás, en sus espaldas, se levantaba el humo del fuego de todo lo que era Jerusalén y el templo de Dios. Fue saqueada la ciudad y fueron destruidos sus muros, sus puertas quemadas a fuego, y esto estaba a sus espaldas. Y ellos, conocidos como un pueblo que era alegre, que danzaba y que estaba en plenitud de gozo, ahora con qué fuerza, con qué ánimo harían de nuevo un canto o una alabanza. Entonces colgaban sus instrumentos y eso les acompañó. Pero dice el profeta Jeremías que ese lamento será cambiado en gozo. Así que vamos nosotros a encontrarnos con este pasaje histórico, pero también para entender que muchas de las veces nosotros pasamos por un tipo de desierto, donde Dios nos lleva a tener un trato, donde Dios nos muestra que es necesaria una restauración antes de regresar a una plenitud de gozo. ¿Quiénes conocen el pasaje que dice: porque Dios ama, Él castiga? A quien ama a Dios, a Él castiga. Y es deseable, dice el salmista, es deseable el castigo de Dios, porque Dios
cuando castiga no destruye, sino es corregir en amor. Y en el libro de Proverbios el sabio dice: el hijo que no es corregido en su corta edad, cuando es grande, es una persona rebelde y no es apta para la sociedad, porque no recibió el castigo temprano, la corrección temprana. Dios, a quien ama, castiga, y muchas veces decimos: no, es que yo no quiero un castigo de Dios. Pero hermano, es necesaria la corrección, es necesario que Dios nos lleve a un entendimiento de las cosas. Y entendemos muchas veces nosotros mal lo que es la palabra castigo, porque nosotros siempre lo ponemos como algo que sucede, como algo malo, que te van a castigar y ya sabes que va a ser algo malo. No necesariamente. Dios muchas veces nos priva de algunas cosas para enseñarnos que hay algo mejor que obtener. Un castigo es lo mismo puede ser lo mismo que una prueba. Pero si viene de Dios, hermano, es algo deseable. Es deseable estar en la presencia y ser corregido por nuestro Dios. Pero vamos a la Escritura, vamos nosotros a ver, y me gusta mucho esta fotografía que encontré aquí yo, ¿verdad? Está lloviendo, está cayendo un aguacero, pero están ahí gozándose. Yo veo a estas tres preciosas mujeres allí danzando en la lluvia y no les importa mojarse y están chapoteando en los charcos, porque aunque vengan las cosas tremendas y difíciles, Dios puede llevarte a encontrar que Él está presente. Y si Él está presente, no hay ningún impedimento a danzar y a gozarse aún en medio de la tempestad, de la prueba, aún en medio de las cosas más fuertes. Amén. En el libro de Juan, capítulo 16, el Señor nos habla de esta manera y dice: por tanto, Juan 16, 22, por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie quitará vuestro gozo. Aleluya. Nadie va a poder quitar. Y estas son palabras de ánimo que nosotros encontramos que Jesús da a sus discípulos justo antes de que Él fuera llevado, aprendido, maltratado y crucificado y llevado a la tumba. Dice: realmente habrá tristeza, habrá quebrantamiento, habrá angustia y dolor, pero dice: me veréis otra vez. Y está hablando de la resurrección. Pero también, como vamos a ver más adelante, está hablando de que Él se hace presente. Amén. Mira, muchas veces nosotros estamos en un día y estamos gozándonos en el día, y de repente viene una nube que no nada más oculta el sol, sino también nos trae un aguacero. Y entonces decimos: el sol ya no está, pero el sol ahí sigue. Lo que está entre el sol y nosotros es una nube con agua. Pero dice el Señor: si tú puedes entender que yo sigo presente y que yo regresaré, será quitada la nube y su agua, y vendrá de nuevo el sol y calentará y traerá gozo. Eso es lo que está hablando, eso es lo que está mencionando ahí. Pero vamos al libro de Isaías, de Jeremías. Jeremías, y hay dos capítulos que hablan acerca de la restauración. El primer capítulo es el capítulo 30, y el siguiente capítulo también, el capítulo 31. Y estos dos son uno solo. No es que sean dos profecías, sino es una sola profecía, pero continúa de un capítulo al otro. Entonces, si tú quieres entender
completamente qué es la restauración de Israel y por qué el Señor está llevando a su pueblo a esto, tienes que leer estos dos capítulos, el capítulo 30 y el capítulo 31. Porque en el capítulo 31 habla de un gozo en lugar de duelo o en lugar de angustia, pero en el capítulo 30 habla acerca de la promesa de restauración. La primera parte es para informarte que viene una restauración, que Dios trae una restauración, y la segunda parte es una palabra de consuelo, diciéndote, yo voy a cambiar las cosas. Pero la manera en que las voy a cambiar es con mi presencia. Cuando tú me veas, cuando tú entiendas que yo estoy presente, es cuando tu gozo tu lamento se cambia en gozo. No antes. Pero vamos a entrar primero por partes y vamos a descubrir nosotros que Dios conoce que atravesamos por unos tiempos muy difíciles. ¿Y sabes por qué Él lo conoce? Porque fue Él quien nos llevó a estos tiempos difíciles. ¿Y sabes por qué estamos en estos tiempos difíciles? Porque nuestra forma de actuar y de buscar a Dios ha quedado insuficiente. Dios dice que Él quiere que de continuo estemos con Él, que de continuo le busquemos, pero muchas veces cuando las cosas van bien, el pueblo de Dios se olvida. Estoy hablando históricamente, pero en nuestra vida también hay tiempos en los cuales todo marcha bien y nos olvidamos y ya no ponemos tanta atención en buscar a Dios o leer su palabra o estar en oración, y lo ponemos como en una segunda parte. Miren, hace muchos años, cuando nosotros comenzábamos apenas la iglesia, hace más de 15 años ya, había una hermana que fue de las primeras que asistieron, y el primer día que se hizo esto, y se hizo en el hogar de mi casa, en la sala de mi casa, que es la primera reunión que tuvimos. Recuerdo que ella hizo una petición y dijo, me he quedado sin trabajo, por favor oren para que Dios provea un trabajo. Y así hicimos, de esa forma. Y ella asistió 2 o 3 domingos después y no la vimos más del cuarto en adelante a la fecha. Y después preguntamos y dijo, no, es que ya encontré trabajo. Y no la vimos más. Entonces, cuando Dios provee y responde a la oración y uno le va las cosas bien, entonces ya no hay necesidad. Yo te aseguro que cuando vuelva a quedar sin trabajo, ella va a regresar y va a volver a pedir que Dios le dé y le abra de nuevo un trabajo. Y Dios en su amor y en su misericordia lo va a hacer. Pero esto es lo que sucede. El pueblo de Dios estaba en un tiempo en el que habían abandonado a Dios. Las cosas iban bien, pero el pueblo de Dios empezó a buscar otros dioses, los dioses de donde ellos estaban, las aceras, los baales, todas estas cosas que estos dioses que eran dioses de los pueblos, y ellos se habían cansado de adorar al Dios Todopoderoso, habían tomado esto como, a Dios no le importa si yo le adoro a Él y también voy y tengo un Dios en mi casa. Porque así se hacía. Se llevaban pedazos de madera y se hacían ídolos o dioses y se llevaban a las casas y ahí les adoraban. Y les pedían a ellos por prosperidad o por abundancia
o por fertilidad. Y Dios envió a sus profetas y les dijo: están mal, búsquenme a mí, dejen de estar yendo tras de otros dioses que no les dan, que no son los dioses que les sacaron de Egipto, de esclavitud, que les llevaron por el desierto, que les proveyeron de agua y alimento por 40 años y nunca escaseó, quien les llevó a entrar y tomar toda la tierra de la promesa. Pero ellos se olvidaron después de muchos años. Y Dios entonces dijo: voy a tener que llevarlos a un tiempo en el cual ellos tienen que restaurar su amor por mí. Y privó su libertad. Y esto son las palabras que está hablando. Así que vamos al libro de Jeremías. De nuevo, tú puedes ir a la historia y tú puedes leer todos estos 2 capítulos, pero estoy tratando yo de solamente darles una idea de por qué estas palabras se hablan y por qué, si está hablando de restauración, también dice: porque yo he llevado a vosotros, los he llevado a castigo. Yo soy quien ha traído el castigo. Así que vamos a leer aquí en el capítulo 30, y solamente voy a leer comenzando en el versículo 5, del 5 al 7, y dice en el versículo 4: estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá. Versículo 5 dice: porque así dice el Señor, he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Preguntad ahora y ved si da luz el varón, porque veo a todos los hombres con las manos sobre los lomos con una mujer de parto, y se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Voy a explicar un poquito esta expresión. Y la pregunta es: ¿has visto algún varón dar a luz? Y creo que en toda la historia que nosotros tenemos no hemos visto ningún varón que dé a luz, sino solamente son la mujer quien da a luz. Y cuando está la mujer encinta, lleva sus manos para precisamente aliviar el peso del bebé que lleva dentro. Pero dice: yo veo, dice Dios, yo veo a los hombres de esa misma manera y doliéndose de esa misma manera, como si fueran a dar luz, y sus rostros pálidos, porque ven angustia, y oigo solamente terror y no oigo paz. Y sabes una cosa, hermano, cuando nosotros entramos en el castigo de Dios, o cuando entramos en ese tiempo de penitencia donde Dios nos lleva, muchas veces las cosas son, nos enfocamos nosotros en el dolor y en lo que estamos pasando, y no entendemos el propósito por el cual somos llevados allí. No todo el tiempo que estamos en el desierto es un tiempo de entiende que Dios es grande, sino es un tiempo de entiende que Dios está contigo. Que aunque estés pasando en dificultades, estés pasando por prueba, por dolor, Dios está allí, Dios está contigo, Dios te está llevando. Hermanos, si no fuera de esa manera, sería imposible para el hombre vivir sus años de vida en esta tierra. Es imposible. Muchas personas, cuando viene un revés en su vida, buscan quitarse la vida, porque no aguantan más, porque no soportan el dolor, no pueden llevar eso. Sin embargo, hay personas, hermanos, que tú los ves como estas mujeres danzando, aún en medio de dolor, aún en medio de angustia, aún en medio. Y dices: están locas, ¿por qué están así? ¿Que no está el dolor en sus vidas? Y dices: sí,
Pero el Señor está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, no hay razón por la cual yo no dance o alabe o cante a Dios. Es el Señor. El Señor conoce y entiende que es tiempo de donde hay voces de terror, de donde hay tiempos de gran dolor, pero Dios ha prometido que Él va a librar. Dios ha traído esta palabra y dice, esto es pasajero, es necesario, pero es pasajero. Dios trae un tiempo en el cual nosotros tenemos que recapacitar, que ir introspectivamente a lo profundo de nuestro corazón y estar a cuenta, como dice en la Escritura. Venid y estar a cuenta conmigo. Y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve blanca, serán emblanquecidos. Pero es tiempo de venir, de entrar, de descubrir, de encontrarnos con nuestro Dios. No solamente hablar como los amigos de Job le decían, ¿qué hiciste? ¿En qué te metiste? ¿En dónde la regaste? ¿Qué pasó contigo? Y dice, no ha habido nada que yo me recuerde. Pero Job se enfocaba solamente en su dolor, en su angustia, y buscaba el porqué de las cosas, sin entender que Dios estaba allí. No fue sino hasta cuando vino Eliú, el cuarto varón, un varón joven, más joven que los otros 3 amigos de Job, y fue quien le dijo, yo no voy a hablar por mí mismo, sino yo voy a hablar por Dios. Porque aún que están esos 3 amigos continuamente en nuestra vida, hablando y diciendo y acusándonos, hay un cuarto varón que está también presente en nuestra vida, que habla por Dios y dice, considera a Dios y la grandeza de su obra, y quien no necesita ser cuestionado, sino solamente que tú entiendas que Él está presente también en tu vida, aún en estos tiempos de dolor. Y es donde le lleva a considerar todas las cosas. Lean Job y lean las palabras de Eliú. Y después Dios se mete y dice, ya no aguanto más. Y dejó callados a los 3 amigos y habló aún por Eliú y dijo, ahora yo voy a hablar por mí mismo. Y habló Dios hasta el tiempo en que dijo, Job, enséñame. Yo me voy a callar y tú habla y enséñame, Job. Y dijo Job, no, Señor, yo me tengo que callar, tú enséñame. Si es así, entonces deja de hablar y voy a enseñarte. Y empezó a hablarle de toda la grandeza de su ser. Hasta el tiempo en que dijo Job al final, Señor, de oídas te había oído, pero no te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Ahora he entendido que tú estabas presente allí todo el tiempo. Dios conoce, sí, Dios conoce que atravesamos por tiempos difíciles, pero la visitación del Señor es quien trae la restauración. Versículo 8, continuamos leyendo allí. Dice, y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de tu cerviz y romperé tus coyunturas, y extraños no los esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. David había muerto hace muchos años. Eso está hablando del Mesías. Así que tú no temas, siervo mío Jacob, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí te salvaré de tu lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo. Subraya eso si tú tienes tu Biblia donde subrayas.
porque yo estoy contigo, dice el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Wow, me parecía que iban bien las cosas, que iba bonita la restauración, pero dice que no me dejará sin castigo. Hermanos, la restauración no viene si no hay un tiempo de encuentro con la roca. En la profecía nos habla que vas a encontrarte con la roca. Y hay dos formas de que tú te encuentres con la roca. Que la roca te aplaste o que tú te estrelles contra la roca. En ambas hay dolor, pero en una hay restauración. Cuando la roca te aplasta, es destrucción. Y esto está hablando de las naciones, y está hablando del dolor y de la muerte y del pecado y de todas estas cosas. Sí, esa roca que es la roca de Dios, Jesucristo, va a destruir completamente todo eso. Dice, pero si tú te estrellas con la roca, vas a sufrir, pero vas a ser restaurado. Es un encuentro necesario con la roca, es entrar en un entendimiento que sí es necesario. ¿Por qué, hermano? Porque si no se rompe el envase, el alabastro nunca va a soltar su olor. Hoy en día todos ustedes, sobre todo las mujeres, les gusta ponerse perfume. Y ya sea el perfume donde le quitas el taponcito, le pones el dedo, lo volteas y tap, 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 y punto, ¿verdad? Y wow, rosas o jazmín o no sé qué, se huele rico. O algunos, como en mi caso, yo tengo también una botellita, pero es de ¿verdad? Y huele a, no sé qué especias le ponen, pero huele bien. El alabastro en ese tiempo era un perfume muy caro, muy especial, pero el envase se sellaba. Y la única forma de que tú puedes disfrutar de ese olor es quebrando ese envase, que por lo general era un envase de barro. Era para usarse una vez, en una ocasión muy especial. Se utilizaba sobre todo en las bodas, en el tiempo en el que el esposo y la esposa disfrutaban lo que nosotros conocemos como luna de miel. Ahí se rompía y se disfrutaba, se llenaba todo el lugar de ese olor especial. Era una cosa muy cara y para una sola vez. Pero ese es lo que está hablando el Señor. Dentro de nosotros hay algo muy valioso, pero no se deja conocer porque hay un envase que le impide mostrarse. Pero cuando tú te estrellas contra la roca, ese envase se rompe y se produce ese aroma. Y hay una comunión porque ahora eres uno con la roca. Pero es necesario el quebrantamiento. Para que haya restauración es necesario un quebrantamiento, y el quebrantamiento viene en forma de castigo. Pero es un castigo bueno. Es un entrar a cuentas. Yo estoy contigo para salvarte y traeré castigo para restaurarte. Hermanos, qué precioso, qué hermoso es cuando nosotros recibimos el castigo de Dios. No parece, dice ¿sabes por qué dice llevar mi yugo que es fácil? ¿Sabes qué es el yugo? Porque aquí habla de que desbaratará el yugo que se es puesto por aquellas personas que te esclavizan. Y puede ser un yugo de un vicio, o puede ser un yugo de alguna no sé, cualquiera de estas cosas negativas, y tú estás bajo ese yugo y ese yugo va a ser roto.
Pero dice, una vez que has roto eso, es necesario que tú tomes otro yugo, y es el yugo del Señor. Y este se hace, es un tipo de madero en el cual se pone en el cuello de dos animales. Uno que es quien va a dirigir y otro que va a ser enseñado a ser dirigido. Esto es, que tiene que entrar en esa disciplina. Por lo general es un toro viejo y un toro joven. Pero eso dice el Señor, yo te voy a llevar en mi yugo. Y te voy a enseñar el camino. Y te voy a enseñar a caminar con mi paso. Y te voy a enseñar a ver como yo veo. Y te voy a enseñar a tomar en los tiempos de descanso, cuando son tiempos de descanso. Y cuando es tiempo de dar trabajo duro, te voy a enseñar a hacer trabajo duro. Porque el toro joven no tiene esa enseñanza, no tiene esa sabiduría. Tiene la fuerza, pero no la sabiduría. Tiene que entrar en ese yugo o castigo. Y después de un tiempo el yugo es quitado. Y el toro joven, ahora entendido, puede ir sin yugo a hacer la obra sin necesidad de tener algo en su cabeza, en su cuello. ¿Entendemos? Entonces esto es lo que Él habla. Traeré castigo para restaurarte. Pero Dios restaura y restaura con su precioso y hermoso amor. Vamos a leer capítulo 31, los primeros 5 versículos, y dice, en aquel tiempo, está hablando del tiempo de la visitación, entendamos bien, dice, en aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, he hallado gracia en el desierto, el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de reposo. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. No merecemos que Dios haga esto, pero es por su misericordia que Él lo hace. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Los plantadores y los plantarán y las disfrutarán. Y esto también habla de algo que sucedía, porque ellos sembraban, cultivaban, pero venían y se lo robaban y no lo disfrutaban. Pero aquí dice, lo vas a disfrutar. Fíjate bien qué hermoso habla esto. En amor eterno te he amado y en mi misericordia te ha traído a mí. La historia de Israel y también la historia de nuestra historia, porque no estamos nosotros ajenos a esto, ha habido mucha distracción y ha habido mucha desviación del amor que debemos de dedicar al Señor. Y dice el Señor, yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar y te voy a traer de nuevo a mí. Y vas a encontrar que ningún otro amor de los que has buscado, ningún otro consuelo de los que has recibido, ningún otro regalos que han sido dados se pueden comparar a lo que yo soy y a lo que yo doy. Los profetas hablan acerca de esto. Nos dejan conocer estas cosas. Dice, tú te extraviaste, te fuiste en busca de otros amores, pero yo te fui, te busqué de allí donde tú estabas, que estabas desbaratada y golpeada y maltratada y desnuda. Dice, yo te traje de todo eso y te llevé y te restauré y te vestí con ropas. Dice, y te amé de nuevo con todo mi amor. Eso es restauración. Eso es lo que está hablando aquí. Despertará la esperanza
de su lecho de muerte. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo esperanza de que las cosas van a cambiar, pero poco a poco la vamos sepultando y muere la esperanza. Y ya no hay ninguna cosa, sino vas caminando con la cabeza agachada y diciendo, no hay nada más remedio para mí que la muerte y salir de todo este sufrimiento. Pero Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, las cosas no van a quedar como están ahora, sino habrá restauración. Habrá restauración, dice el Señor. Será cambiado tu gozo, tu llanto en gozo. Leemos ahora del versículo 11 al 14. Porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos fuertes, más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino, por el aceite, por las crías de ovejas y de las vacas. Su alma será como un huerto regado, y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y ancianos a una, y cambiaré su duelo en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza. Llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque Él ha rescatado al pueblo de su necedad. Sí, hermanos, muchas veces somos nosotros un pueblo necio. Dices, ¿qué palabras duras? No son duras, es entrar en una realidad de que nosotros confiamos más en la aspirina que en la sanidad de Dios. No digo que sea mala la aspirina, pero toma la aspirina y di, gracias Señor, porque a través de esto yo puedo sanar o puedo mejorar. Pero no confío en que esto va a hacerlo, sino tu sanidad. Vendrán y radiarán de júbilo por la bondad de Dios. Yo no sé si tú has visto a una persona que ha sido perdonada. No sé si tú has visto el cambio cuando recibe el perdón. Pero hay un brillo en su ser. Cambia de ser una persona con rostro pálido a una persona sonrosada, con alegría. ¿Por qué? Porque ha recibido el perdón. Porque andaba en angustia. ¿Y cuánto más nosotros cuando recibimos el perdón de Dios? Dejamos de entrar, no nos importa más nada, sino estar en su presencia. Radiarán de gozo, de júbilo por la bondad de Dios. Habrá plenitud de gozo como nunca antes ha acontecido. Dice en el libro de Apocalipsis, tengo algo contra ti, iglesia, que has olvidado tu primer amor. Has olvidado quién fue quien te rescató, quien te redimió, quien te trajo a una nueva luz. Te has acostumbrado a las cosas buenas. Pero es necesario que entres en un tiempo de angustia y entiendas quién fue quien te dio todo esto. No porque te odio, sino porque te amo. Te llevo a este tiempo. Pero todo esto, hermano, se tiene que ver con la venida del Señor, con ver al Señor. Por eso dice en el libro de Juan, y vamos a regresar ahí. Leímos el versículo 22, pero vamos a leer también desde antes, desde el versículo 19. Libro de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer juntos este pasaje. Desde el versículo 19 dice, Jesús
sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto porque dije un poco más y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, y estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Wow! ¿Podrá dar a luz algún varón a un niño? Eso es imposible, pero la iglesia sí va a dar a luz a un hijo varón. Cuando está en este tiempo hay angustia, y está hablando precisamente de esto, del tiempo en el que aún la iglesia está por pasar, está en estos tiempos de gran angustia, donde por todos lados se es criticada, por todos lados es angustiada, y muchas de las personas ya ni vienen a la iglesia. Todo esto que ha sucedido en este año ha venido a ser una gran prueba para muchos lugares, y tristemente muchas iglesias han tenido que cerrar sus puertas porque no entienden quién es el que les ha visitado, y no entienden que el tiempo de la visitación es ahora, y que aún cuando viene el más grande dolor, está por venir la hora del Señor, el tiempo del Señor. Por eso nosotros esperamos al Señor. Vengo de nuevo, vengo a vosotros, vengo a ustedes, no me tardaré, dice el Señor, pero cuando venga el tiempo más oscuro, es porque está por levantar el día. Y en el tiempo de la angustia, cuando nazca ese varón, cuando sea manifestado, como dice en el libro de Romanos, cuando se manifiesten los hijos de Dios, se manifestarán con la manifestación del Señor. Y habrá un cambio en el cual todas las naciones lo van a ver, como decía el profeta, radiarán de gozo. Ahorita el mundo está viendo a la iglesia y dice, no hay nada en ella, porque una mujer cuando está por dar a luz está en angustia y no tiene está esperando ese tiempo, pero también al mismo tiempo dice, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tanto dolor va a haber? Y en eso está preocupada, pero cuando nace el nene, todo eso se olvida y hay un rostro radiante, y dice, wow, hay un gozo que no se compara con ningún otro gozo, porque ningún varón puede entender eso, sino solo la mujer. Y hay algo que radia, y hay algo precioso, y llega la plenitud de gozo, y entra la danza. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a visitarnos. Él es, y sin Él, hermanos, nosotros no vamos a encontrarnos con nada. No hay ninguna cosa que pueda restaurarnos, que pueda llevarnos a nosotros a quitar completamente el llanto, la angustia, el dolor, y producirlo en gozo, sino es la visitación del Señor. Hasta ahora le esperamos, pero Él está a la puerta, Él está ya por estar con nosotros. Está en nosotros, pero se tiene que manifestar. Juan lo dice muy claro, somos hijos, sí, eso somos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él se deje ver, cuando todo el mundo lo vea, vamos a mostrarnos nosotros también en esa misma gloria.
Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Así que hay esperanza, hermano. Y si estamos en un tiempo en el cual sentimos que hay dolor por el castigo, no temas, porque Dios está contigo. Y Dios nos lleva a cambiar nuestro lamento en gozo, en danza. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, donde tú nos muestras que tú estás con nosotros, que tú nos llevas, Señor, a ese tiempo introspectivo donde nosotros nos encontramos con la roca y somos desbaratados, Señor, para ser de nuevo formados con tus preciosas manos, levantándonos ahora, Señor, no en un vaso de deshonra, pero en un vaso de honra, Señor mío, donde tú y yo, donde nosotros y tú somos uno solo, donde nos entendemos nosotros, Señor, que tu visitación trae la restauración completa de espíritu, alma y cuerpo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que la selles en nuestro corazón y nos lleves aún a descubrir más cosas, Señor, de lo que se ha hablado el día de hoy. Enséñanos, oh Espíritu Santo, enséñanos la palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.